Hola amigos, y se nos fue la segunda temporada de La Casa del Dragón y yo les voy a comentar acerca del episodio 6, 7 y el 8 que fue el final. En vista de que solamente les hice una reseña hasta el quinto episodio, entonces para completar esta serie, aquí la vamos a tener a continuación. Bueno, empecemos en el episodio número 6, el cual se titula El Populacho. En este episodio vemos como Aemon toma el poder y entonces él empieza a hacer algunas series de acciones al estilo dictador. Lo primero que hace es que manda a Lord Lannister, lo manda a negociar un pacto con la triarquía. Esto con la finalidad de romper o de eliminar el bloqueo Velaryon. A su vez, Alicent se opone a esto y bueno, simplemente la destituye, la borra del mapa, le da vacaciones y le dice, ya tú no tienes un lugar en este consejo. Wow. También manda a Criston, al ardido, lo manda a que lleve las tropas de este Hightower a Harrenhal. Y también hace como que quiere recuperar a Otto Hightower y lo manda a llamar, ¿no? Esas son una de las primeras acciones que toma él ya siendo el rey sustituto. En este episodio también la serpiente marina ya es oficialmente en la mano de Rhaenyra. Y bueno, Rhaenyra por un lado está intentando domar a Bruma y utiliza a Stenflor, le habla de su pasado bastardo Targaryen, pero este es incinerado por Bruma, pues él intentó domarlo, pero no pudo. Aegon se está recuperando poco a poco, ya empieza a hablar, empieza a dar sus primeras palabras y le jura a Aemond que no recuerda nada de la batalla. Obviamente está fingiendo porque ya sabe que Aemon lo quiere eliminar del camino para ser rey. Entonces él empieza a fingir eso. Ok, y por otro lado, Bruma empieza a perseguir a Addan. Addan es el hijo bastardo de la serpiente marina. Este no entiende mucho todavía, pero bueno, ahí está poco a poco viendo, ¿no? Lo que va pasando con Bruma lo está persiguiendo. Ok, por otro lado, en King's Landing se riega el rumor de que la realeza vive con lujos, que comen carne, su dieta sigue estando intacta mientras que el pueblo está pasando hambre. Y a todo esto se le suma de que Rhaenyra envió barcos con alimento para el pueblo. Entonces esto hace que se genere una especie de malestar en contra de la reina Alicent y el rey Aemon, ¿no? También hay unos rumores que esto es mandado por Rhaenyra, hablar mal acerca de la realeza de King's Landing, ¿no? Hacen como una revuelta, Alicent se encontraba con Helena en la iglesia y bueno, le tiran, creo que es un pescado, algo así, y bueno, ellas huyen, logran salvar de ese pequeño alzamiento popular, porque fue muy pequeño, ¿no? Pero bueno, se ve como que el malestar empieza, ¿no? Misaya, por otro lado, le confiesa a Rhaenyra que fue abusada por su padre, ¿no? Esto hace que Rhaenyra sienta mucha compasión con ella y allí pase un momento extraño y ambas se besen. Aquí vemos una escena lésbica, ya teníamos sospecha de Rhaenyra, ¿no? Porque Rhaenyra y Alicent eran muy cercanas y había como un sentimiento de algo más de amistad. Por ahí estaba indicado esa atracción hacia el mismo sexo por parte de Rhaenyra. Y bueno, es interrumpida porque por fin Bruma es domado por Addan. Entonces, Rhaenyra se entera y se agarra a su dragón y va a perseguir al nuevo jinete porque no saben quién está domando a Bruma. Eso pasa en el episodio número 6. Bueno, y ahora pasamos al episodio número 7. El episodio número 7 se llamó La cosecha roja. Aquí comienza como Rhaenyra empieza a confrontar a Addan, quien es el nuevo jinete de Bruma. Entonces, él simplemente le dice, mira, yo no sé lo que pasó, el dragón me buscó, y yo lo logré domar, pero yo no hice absolutamente nada. Mas, sin embargo, yo le juro mi lealtad. Entonces, se suma ya como un jinete y forma parte ya del ejército de dragones que Rhaenyra estaba buscando, pues le cayó de anillito al dedo. En este episodio Alicent estuvo muy ausente, se relaja, se va hacia el bosque y bueno, ahí graba como especie de un comercial, nadando, ¿no? Parecido a un comercial de champú. Aegon intenta caminar, pero se cae, está todavía como bastante débil, pero Lord Larry le dice, lo motiva a que camine y a que mejore pronto, ¿no? Le está diciendo como que mejórate, ponte las pilas, porque tu vida está en juego, ¿no? Por otro lado, Lord Oscar, que es joven todavía, pero heredó porque su abuelo se murió,
Entonces le jura lealtad a Rhaenyra, ¿no? Le aclara a Daemon, te voy a dar mi ejército, pero yo voy a mantener el juramento de mi abuelo hacia Rhaenyra, ¿no? Pero simplemente no aprueba su comportamiento anterior y como a manera de expiación de sus pecados o a manera de hacer justicia, le pide que éste le quite la vida a Lord Bloodwood. Este lo hace. Por tanto, Rhaenyra convoca a los bastardos o a los presuntos bastardos de Targaryen para buscar a los próximos jinetes de dragones, de los cuales resulta Hugh y Wolf. Wolf, bastante imprudente, que es un poco mal educado, vuela hacia el desembarco del rey Aemon y Aemon lo mira, lo persigue en su dragón, pero él retrocede. ¿Por qué? Porque en el suelo lo está desafiando Rhaenyra con par de dragones. Y allí termina el episodio número 7. El episodio 8 se titula La reina que fue. Comienza viendo que Tyrion Lannister se encuentra negociando con la triarquía. Esta triarquía le dice, bueno, está bien, pero antes debes vencer a mi almirante, que es una mujer. Hacen una pelea en lodo y él la vence, ¿no? Pero compromete los peldaños de tierra. Se los promete a la triarquía, ¿no? Sin antes consultarle al rey. Dice, el rey me va a colgar, pero bueno, yo acepto. Porque simplemente quiere el pacto para evitar el bloqueo, para frenar el bloqueo. Por otro lado, en King's Landing, Larry convence a Aegon de irse a Bravos y vivir allá de un oro, del oro que tienen guardado, y simplemente ocultarse y esperar que la guerra termine para reclamar el trono. Serpiente Marina se encuentra con su hijo bastardo y él intenta como que arreglar algo, reconciliar o acercarse a su hijo. Este le canta sus verdades, que es el hermano de Adams, y le canta su verdad y le dice, mira, cuando yo te necesité, tú no estabas aquí. Así que no vengas ahora que ya yo soy un adulto. Así que relájate y colabora. Así que le dejo en claro que nada que ver. Tú no eres mi padre ni yo soy tu hijo. Por otro lado, Rhaenyra vuela hacia Harrenhal porque Simon Strong le manda un mensaje, le dice que hay un posible complot, ¿no? En su contra. Pero las cosas no eran así como se imaginaba Simón, pues aquí Daemon se da la vuelta y le jura, se arrodilla ante ella y le jura lealtad y le ofrece las tropas a ella. Esto porque él tuvo otra alucinación, cosa rara. Ahora, aguántalo ahí, guárdalo, que después vamos a hablar de esa alucinación. Y bueno, en King's Landing, Aemon habla con su hermana Elena y le dice que ella debe montar su dragón para poder ir a la guerra. Ella se niega, le dice que no va a ir y que le dice, usted no va a ser rey, usted va a morir. Y literalmente le dice eso. Y eventualmente Aegon sí va a ser rey, pero tú no. Y le dice, y si tú me matas, si me quitas la vida, esto no va a cambiar tu destino. Alicent logra infiltrarse y llega a Rocadragón. Allí se reúne con Rhaenyra y le ofrece un pacto. Rhaenyra en un principio se ve como que bastante escéptica, le dice que es demasiado tarde. Le intenta devolver las mismas palabras que ella le devolvió cuando Rhaenyra la buscó. Pero bueno, en esta vez Alicent dice que ella simplemente quiere abrirse, quiere desaparecer del mundo, quiere llevar una vida normal, regular, quiere alejarse de la corona y de la realeza. Dice que le va a entregar el desembarco del rey. Bueno, aquí vemos soldados preparándose para la guerra y Otto está en una jaula. No nos han dicho todavía qué ha pasado, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este episodio 8 fue bastante un bajón. Todos quedamos como que, ¿y la batalla? ¿Y los dragones? ¿Y el fuego? ¿Y los dracaris? ¿Qué pasó? Si esto hubiese sido un episodio de relleno o un antepenúltimo episodio, ni siquiera un penúltimo episodio, estaría a la altura. Diríamos, bueno, nos estamos preparando para la batalla. Pero no, así cerró. Tenemos que esperar 2 años para ver cómo va a ser la batalla. O sea, me parece que es una falta de respeto a los espectadores, que los creadores de la serie y la parte de la producción se están aprovechando de toda la fama de la Casa del Dragón y que viene arrojando con Game of Thrones para alargar más la historia y generar más espectadores, generando más expectativa y más espera. Pero mucho cuidado porque pueda que no les funcione. Pueda que de aquí a 2 años los intereses cambien completamente y la gente se canse, porque esas cosas pasan.
Del episodio 8 lo más importante es la alucinación que comparte Damon con Elena, ¿no? Ellos miran, ven el futuro, ven que eventualmente Aegon va a ser rey, que Rhaenyra va a ser reina, y hay una visión que se ve a Daenerys Targaryen, ¿no? Entonces, va del pasado hacia el futuro. Ellos entendieron esa visión que comparten, vieron, Daemon se dio cuenta que él no forma parte clave dentro de las piezas de reyes, entonces él se abrió porque logró ver el futuro cuando tocó el árbol que la hechicera le indicó, y bueno, Alice Rios se llama la hechicera, Alice River. Y bueno, entonces, eso es lo único rescatable de la serie. El invierno viene y la profecía del declive de los Targaryen. Realmente, mira, esta temporada ha sido totalmente irregular, salvo solamente el episodio número 5. El resto fueron demasiado lentos. Digamos que los primeros ahí tú dices, bueno, están calentando los motores, por ahí el cuarto, el quinto, pero ya sexto, séptimo y octavo, no. Definitivamente esta serie es una mano abajo. Completamente, yo quedé completamente como que, ¿qué? Ya quería como que se acabara. Cuando faltaban 10 minutos yo decía, no, aquí no va a haber nada porque no es un doble capítulo. Aquí se acabó todo. Bueno, si miraste la serie, quiero pedirte tu opinión, ¿sí? Y también te voy a pedir que te suscribas a mi canal de YouTube. Me encuentras como Alfredo J. Bello. También el resto de mis redes sociales, Instagram, X, Facebook y TikTok. Y bueno, si te gustó, coméntame. Si no te gustó, también coméntame. Dame un like, regálame un like y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye.